Cordial saludo para todos. Nos encontramos hoy en el espacio académico Metodología de la Investigación Educativa. Hoy daremos pues como esos inicios, esas cualidades, esas características del método de investigación cualitativo, observación participante, que es una herramienta que de alguna manera nos va a ayudar o a fortalecer nuestra investigación. Entonces, pues mi compañera Lina Paula Echeverri, quien les habla Natalia Castañeda, vamos a socializar un poco sobre este método. Lina. Como introducción a este proceso investigativo, articulamos la observación participante a nuestro cuestionamiento de investigación, ya que estamos inmersos dentro de una problemática social, ¿cierto? Y al ser un tipo de investigación cualitativa, hace que no sea algo medible a nivel numérico, sino algo tangible a nivel de los procesos sociales que son cambiantes. Sabemos que todo lo que tenga que ver con la sociedad tiene que ver con una dinámica cambiante que no es estática y que por eso nos obliga a estar observando constantemente cada uno de los cambios. El tipo de investigación de observación participante es una técnica de investigación cualitativa donde el investigador se integra en la vida del grupo estudiado. O sea que nosotros, al estar sumergidos en el ámbito escolar a diario dentro de nuestra dinámica escolar, vamos a estar integrados con la vida de este grupo a estudiar, que vienen siendo nuestros grupos a cargo en la dinámica escolar. Permite comprender significados y dinámicas desde una perspectiva interna. Es clave en disciplinas como la antropología, la sociología y la educación. Describir hace parte fundamental de dicho acercamiento investigativo. Debe hacerse una observación selectiva de cada uno de los procesos. Debemos de tener muy claro qué se va a observar para así poder ser de una forma más tangible la técnica de investigación, en este caso, observación participante. Como definición, entonces, se nos plantea que es un método de investigación cualitativa que consiste en estudiar un grupo social determinado participando en sus actividades. El objetivo principal de esta acción investigativa es obtener información sobre la conducta de las personas en su entorno natural, sin ser, digamos que cambiar, sin querer cambiar el proceso o la dinámica, sino sumergirnos en la dinámica cotidiana para poder observar los pros y los contras dentro del proceso educativo, que está afectando, que está, digamos, permeando los procesos para así poder ser más explícitos en lo que queremos investigar. Encontramos entonces que la observación, según Taylor y Bogdan en 1984, nos plantean que la investigación se involucra la interacción social entre el investigador, que en este caso somos nosotros, y los informes que nos va a brindar el escenario social que viene siendo la escuela, el ambiente o el contexto, que en este caso serían dos contextos, digamos, que vamos a tratar de enfocarnos, que es la parte de la educación pública y la educación privada, cómo dentro de estos contextos la variabilidad educativa y la permeabilidad de los contextos hacen que se cambien los procesos educativos. Dice entonces que implica la selección del escenario social, el acceso a este escenario normalmente una organización o una institución. En nuestro caso, en el enfoque totalmente educativo. Bueno, entonces nos vamos a centrar un poquito en esos orígenes filosóficos y científicos. Entonces, inicialmente en el siglo XIX, las culturas se conocían a partir de los relatos de viajeros y misioneros que visitaban ciertas comunidades, pero pues no había una metodología específica para poder dar cuenta de cómo se actuaban estas culturas. Entonces, digamos que el método se fue cualificando para que los antropólogos hicieran esa inmersión, como ya lo decía la compañera Lina, para que digamos, como este análisis a los comportamientos de los grupos sociales se hiciera, pero desde dentro, porque
Digamos que entender un grupo social a partir de terceros es complejo, sobre todo porque no se está interactuando directamente. Hay digamos, un intermediario y esto de alguna manera no permitía que el análisis de los fenómenos que ocurrían propiamente en el grupo pues fueran lo suficientemente exactos, ¿sí? Entonces, más adelante, Didley y Max Weber, ellos defendieron esa interpretación desde la perspectiva como tal de los actores, de que los antropólogos entablaran ese diálogo directamente con todas las comunidades. Continuamos. Ahora bien, entonces ya más adelante se cualificó propiamente con Malinowski, que viajó pues a una comunidad en Papúa Nueva Guinea entre 1914 y 1918. Y entonces allí él obviamente que de alguna manera apoyó lo que ya venían, digamos, debatiendo sociólogos y antropólogos y nos permitían pues obviamente entender que las culturas según su entorno, su contexto, su economía, sus tradiciones también culturales, había que entenderlas, pero a partir de esa interacción entre los antropólogos y la comunidad, no que dependiera de terceros, de intérpretes que, que les dieran pues como esas nociones de lo que pasaba dentro de la cultura. Entonces, por ende, el antropólogo debía vivir con ellos, aprender su idioma, participar de sus ritos y continuar pues como con esta visión nativa que llama Malinowski a esa visión de como tal, pues lo que ellos vivían y registrarlo todo a partir del diario de campo, que es una de las herramientas que destaca, digamos, esta tradición investigativa para condensar un poco qué es lo que se vive propiamente. Listo. eh, la expansión sociológica de esta tradición investigativa, pues obviamente está en la Escuela de Chicago, que aplicó la observación al estudio de los fenómenos urbanos. Entonces, pues tenemos cómo socializaban entonces las pandillas de las grandes ciudades, cómo se investigaba el fenómeno de la inmigración, de los barrios marginales, de lo que implica la criminalidad y obviamente pues aparecen allí como ciertos conceptos de la observación desde dentro, esa visión nativa que había como tal y allí entonces nos damos cuenta que realmente se aprende muchísimo cuando estamos en contacto con los fenómenos sociales que atañen la sociedad. Entonces, el desarrollo de esta metodología se combinó con, con un registro de comportamientos, de datos, y pues nos permitió o les permitió en ese momento dar cuenta de lo importante que era. Registrar el paso a paso de cómo iban cambiando las comunidades a partir pues como de la influencia de otras culturas, de cómo socializaban en cuanto a el nivel educativo, por ejemplo. Entonces, en este ámbito y pues para la investigación que nosotras tenemos, es muy importante entender un poco esos fenómenos que se dan en torno a lo público y lo privado, porque se convierte en una herramienta fundamental para dar cuenta de cómo se estudia con un nivel económico, digamos, elevado y con un nivel económico no tan fortalecido, por decirlo de alguna manera. Entonces, es importante señalar que este método nos va a permitir, de hecho, establecer como esas diferencias y que ya se venían pues haciendo con anterioridad y que se tenían en cuenta como una de las variables a estudiar. Continúa. Listo. Em, Entonces, cómo esta herramienta se va, digamos, expandiendo a otras disciplinas. Entonces, ¿qué le permite a la educación?
adentrarse a esas políticas educativas de contextos específicos. Entonces ya lo mencioné, lo público, lo privado, cómo se enseña, qué conocimientos se le dan a los estudiantes de una institución, digamos, de carácter religioso, por ejemplo, una institución cristiana. Por ejemplo, entonces digamos que son variables que ha permitido estudiar desde la psicología social, pues el estudio del comportamiento grupal, también individual, procesos de identidad, desde la salud pública, la comprensión de creencias sobre enfermedades y acceso a servicios médicos. Entonces, el actor, en este caso, que sería actor investigador, da cuenta de lo que se vive a partir de su experiencia, ya sea directa, indirecta o, em, digamos, como que tiene acceso a información que le permite hacer esa lectura o dar cuenta de lo que está sucediendo. Igual no me voy a extender tanto en esta parte porque mi compañera Lina ya digamos que nos lo amplía un poco más. Y bueno, dentro de esta tradición investigativa, ¿cierto? Nos damos cuenta entonces que este método de observación se utiliza principalmente donde necesitamos comprender dinámicas sociales, es decir, donde las interacciones y los significados de las personas nos permiten tener una experiencia, digamos, profunda y claramente, pues desde la cultura y la sociedad entendemos las prácticas culturales, los rituales, las costumbres, las relaciones de poder y las jerarquías dentro de los grupos sociales. Entonces, por ejemplo, em, entender la cultura mexicana, por ejemplo, las pandillas, todo lo que tiene que ver pues como con estas variaciones culturales según los sectores, por ejemplo. En educación, las dinámicas dentro de una aula de clase entre docentes y estudiantes, cómo los métodos de enseñanza y aprendizaje se, digamos, o funcionan dependiendo de los conceptos, los contextos específicos y el impacto de las políticas educativas de una región, ¿sí? Ya desde los grupos marginales o los más vulnerables, pues, por ejemplo, puede ser la vida de personas en situación de calle, las culturas juveniles, las pandillas, los grupos criminales, por ejemplo, las comunidades inmigrantes y cómo estos se van adaptando a nuevos entornos, el campo de la salud y la medicina, donde, por ejemplo, podemos entablar ese diálogo con la medicina tradicional, estas creencias sobre lo que es bueno o no según cada uno pues, de los rituales que tenga X o Y cultura. La interacción entre pacientes y personal médico, el impacto de estas enfermedades. Por ejemplo, uno podría hacer una investigación sobre lo que nos dejó el COVID-19, por ejemplo, en el 2020. Puede ser también un material importante para analizar. El trabajo con organizaciones, dentro de las empresas, obviamente, la relación laboral, conflictos en el trabajo, estrategias de liderazgo. Y ya, pues, uno de los, digamos que es importante mencionarlos también, los movimientos sociales y pues el activismo, que tiene que ver como con esa relación político y social, las ONG y los colectivos comunitarios, todo lo que tiene que ver con el rol de la mujer, con el rol de las minorías y demás. Entonces, en general, es una idea que em, se debe pues como tener allí en cuenta para de alguna manera revisar cómo es que se puede comprender el contexto de una manera más profunda. Bueno, ahora vamos entonces con las técnicas y pues los instrumentos, cómo de alguna manera nos puede permitir entenderlo, ¿cierto? Entonces, tenemos técnicas primero a partir de la participación. Entonces, el investigador, ¿qué puede hacer? Puede involucrarse de diversa manera. Entonces, va a registrar datos, lo va a hacer a partir de entrevistas, debe tener un análisis reflexivo, es decir, el investigador hace parte de esta realidad y de alguna manera la entiende y la comparte. Entonces, por ende, su percepción debe ser muy digamos, específica, cuidadosa sobre todo. Debe tener también un cuaderno o una guía, pues como del campo, lo que llamamos, ya lo había mencionado, el diario
de campo para ir allí registrando lo que va pasando conforme avanza su investigación, ¿sí? El audio y video es muy importante. Por ejemplo, lo vamos a puntualizar un poquito más en relación a lo que a nosotras nos interesa, que es revisar un poco la o el espectro social y económico de los padres que de alguna manera están allí pendientes de sus hijos, ¿sí? Y que tienen o no un grado de alfabetización y cómo esto influye en su componente lector y escritural, ¿cierto? Entonces, em, se utiliza lo que es el audio, el video, las guías de observación, las fotografías del trabajo que se hace en el aula de clase con el estudiante. Entonces, hay allí un poco la necesidad de encontrar ese instrumento, esa técnica, para que de alguna manera podamos establecer ese seguimiento que es importante. Entonces, el seguimiento se hace a partir de esas técnicas y esos instrumentos que podríamos utilizar como investigadoras. Continúa, Lina. Listo, perfecto. Partiendo de uno de los pensamientos que Taylor en la década de los 80 nos planteó frente a este acercamiento investigativo que es la observación, Taylor, antes de cualquier proceso o acercamiento en la estructura investigativa, plantea que debe de existir una ética en el investigador. Y esa ética tiene que partir de que el investigador no puede invadir los límites sociales de la investigación. El investigador llega hasta donde los agentes con los cuales él se va a volver inmerso en la investigación le permitan llegar. Entonces, esa ética social y esa ética pedagógica y esa ética investigativa siempre debe de existir para respetar los límites dentro del proceso investigativo de la comunidad en la cual vamos a estar inmersos y de la cual vamos a estar observando en su actuar cotidiano. Tenemos entonces que los tipos de acercamiento dentro del proceso de investigación se basa en tres formas básicas. La primera, por su estructura. Entonces, en la estructura nos plantean dos puntos de vista. La observación estructurada. Esta simplemente se define con claridad cuando tenemos ya concreto qué fenómenos o conductas se van a observar y cómo se van a valorar. En nuestro caso, digamos que las conductas o el fenómeno que vamos a observar es cómo esos mundos paralelos, ¿cierto? De los procesos económicos cuando nos enfrentamos a un mundo de una educación privada y un mundo de educación pública, en donde la educación no tiene la misma accesibilidad y cómo los papás en este mismo ámbito pueden ayudarnos o pueden ayudar a permear de forma negativa o positiva los procesos educativos cuando no se tiene un acercamiento adecuado a la alfabetización o por el contrario, cuando se niegan a aceptar conductas propias de salud de los mismos estudiantes, que esto va afectando las tendencias educativas en el aula. Específicamente en los procesos de lectoescritura y el acercamiento a los procesos lectores, tanto de los grados cuartos y quintos en las instituciones públicas en las cuales labora. Tenemos entonces también la observación no estructurada. Y esta observación no estructurada es una observación exploratoria. Se utiliza la observación no estructurada, o sea, no tenemos todavía claro esas bases que vamos a buscar dentro del proceso investigativo. Busca la variabilidad de fenómenos y conductas que pueden ser de interés para el objeto de la investigación. O sea, es algo que puede ser muy variable y que todavía no está bien concreto. También tenemos dentro de estos tipos de características la que nos habla sobre la presencia del investigador. Si el investigador va a estar de una forma oculta dentro del proceso o va a estar de una forma visible y tangible y que se va a dejar conocer dentro del proceso de investigación. La primera, entonces, será de una forma
oculta, esta nos plantea que si los sujetos desconocen la existencia del observador y sus fines. O sea, se está investigando sin saber que se están siendo analizados los sujetos dentro de la sociedad. Y la segunda, la abierta o la visible, los participantes saben que están siendo observados, que están siendo medidos, que se les está analizando su entorno. Esto es muy importante tenerlo claro desde el comienzo porque desde allí parte cuán, digamos, extensa va a ser nuestra investigación y qué resultados nos va a dejar. También partiendo de que si es de forma oculta o visible, tenemos que respetar los límites de la sociedad a la cual estamos interviniendo en la investigación. Y la tercera, tenemos que por el control se puede hacer también el proceso de investigación. Esto hace referencia que el proceso del control será de una forma natural, cuando la observación se presenta en un entorno cotidiano, donde ocurren los fenómenos en la sociedad. O sea, sin permear y sin cambiar nada del contexto medible y observable. Se presentan también unos grados y niveles de observación del participante, tanto de nosotros como investigadores, como de los agentes educativos que vienen siendo quienes vamos a observar dentro de su dinámica escolar. Entonces, el primero es un completo participante. ¿Qué quiere decir esto? Que se tiene una máxima ocultación de la observación, se da una máxima participación en el contexto. O sea, completo participante es que digamos que hay cierto grado en el cual se oculta la participación de quien está observando y quien está midiendo dentro de la observación investigativa. B, participante como observador. Simplemente nos vamos a limitar a hacer un diario de campo. ¿Qué se está haciendo? No vamos a intervenir de otra forma, solamente vamos a dedicarnos a observar y a determinar dentro de ese proceso qué es lo que se está haciendo bien o mal, llevando nuestra bitácora del diario de campo. Observación como participante, o sea, yo ya participo inmersamente dentro de la sociedad que voy a investigar, dentro del grupo social, y fuera de eso, realizo de una forma mucho más tangible el proceso de observación y la participación en el entorno mismo. Este proceso se sigue como factor principal y digamos que protagonista en todo el ámbito, la observación constante de todos los procesos, de principio a fin. Estamos inmersos allí. Y por último, tenemos el completo observador. Y el completo observador es aquel en el que de forma visible, o sea, allí ya entraría de una forma abierta el proceso investigativo, se sabe que se está siendo observado, son conscientes de que estamos observando para que de cierta forma ellos tengan control también dentro del proceso investigativo. Hablando un poco del marco teórico y epistemológico que soporta esta tradición investigativa, Wash en 2002 nos plantea lo siguiente. Más aún durante la observación, el científico social desarrolla una técnica de investigación que implica conocer un determinado ambiente sociocultural, centrándose no solo en la mera descripción de los entornos o escenarios y de las conductas claramente observables de los sujetos, sino que el observador realiza un esfuerzo por desarrollar una mirada consciente, orientada y entrenada que trata de captar la realidad de su entorno y por completo. Debemos de tener presente algo de que nuestro interés educativo en este proceso de observación se debe de basar netamente en la inmersión social. ¿Cómo nos vamos a sumergir allí en ese proceso educativo, siendo partícipes directos de cada una de las dinámicas educativas que nos llevan el día a día con los chicos? Debe de llevarnos a permearnos y esta permeabilización dentro del proceso nos va a permitir enfocarnos desde la experiencia compartida. Como yo, al momento de observarlos, también me estoy
ligando y me estoy uniendo a todos esos procesos que ellos viven diariamente y cómo estoy compartiendo la experiencia con ellos, desde lo natural, desde lo cotidiano, y nos va a dar algo mucho más puro y mucho más significativo en los resultados de la investigación. Por último, entonces ya vamos a articular nuestro proceso investigativo a esta técnica de observación. Nuestra pregunta inicial investigativa nace de la necesidad de saber por qué nuestros contextos educativos, Natalia en el contexto privado y yo en el contexto público, se ven permeados muchas veces por las condiciones económicas, culturales, de tradiciones, y que esto va afectando la dinámica constante en nuestras aulas y cómo muchas veces no nos enfrentamos con no contamos con las herramientas necesarias para poder ayudar